Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo, de Rollo May. Seguimos en la primera parte, nuestras dificultades. Comenzamos el capítulo 2, las raíces de nuestro mal. El primer paso para superar los problemas es comprender sus causas. ¿Qué ha estado pasando en nuestro mundo occidental para que los individuos y las naciones deban enfrentar tanta confusión y aturdimiento? Empecemos por preguntarnos, al tiempo que echamos una mirada a nuestros antecedentes históricos, ¿cuáles han sido los cambios básicos que hicieron de la nuestra una época de ansiedad y vacuidad? La pérdida del centro de valores en nuestra sociedad. El hecho fundamental es que vivimos en uno de esos momentos de la historia en los que un estilo de vida está dando los últimos estertores de su agonía al mismo tiempo que otro nace. Es decir, los valores y metas de la sociedad occidental se encuentran en un estado de transición. ¿Cuáles son específicamente los valores que hemos perdido? Una de las dos creencias más importantes de la edad moderna, a partir del Renacimiento, ha consistido en el valor de la competencia individual. Existía la convicción de que cuanto más trabajaba un hombre en su propio beneficio económico y para hacerse más rico, tanto más contribuía al progreso material de la comunidad. Esta famosa teoría económica del laissez-faire funcionó bien durante varios siglos. Fue verdad a lo largo de las primeras etapas del desarrollo industrial y capitalista moderno que tratar de enriquecerse por medio del aumento del comercio o de la construcción de una fábrica más grande podía eventualmente significar la producción de mayor cantidad de bienes materiales para la comunidad. La prosecución de una empresa competitiva era una idea magnífica y llena de coraje en su momento. Pero en los siglos XIX y XX se produjeron cambios importantes. En esta época de gigantescas operaciones comerciales y capitalismo monopolista, ¿en qué forma pueden salir adelante con éxito muchas personas en su condición de competidores individuales? A esta altura quedan en los Estados Unidos solo reducidos grupos de personas, los médicos, los psicoterapeutas y algunos granjeros, que todavía se pueden dar el lujo de ser sus propios patrones. Pero también ellos están sujetos a las altas y bajas de los precios y a las fluctuaciones del mercado como cualquier otro ciudadano. También la inmensa mayoría de los trabajadores y de los capitalistas, profesionales u hombres de negocios, deben congregarse en grupos mayores como sindicatos, grandes industrias o complejos universitarios, o no podrían sobrevivir económicamente en absoluto. Se nos ha enseñado a esforzarnos para avanzar sobre el que tenemos al lado, pero hoy en día, en realidad, el éxito de uno depende mucho más de lo bien que aprenda a trabajar en equipo. A este respecto, he leído que ni el mismo individuo puede valerse por sí solo en esta época. Tiene que unirse a una pandilla. No queremos decir con esto que el esfuerzo y la iniciativa individuales en cuanto tales sean condenables. A la verdad, el argumento central de este libro es que deben redescubrirse los poderes singulares y la iniciativa de cada persona y utilizarse como base de una labor que contribuya al bienestar de la comunidad
antes que mezclarlos en la olla colectiva del conformismo. Pero insistimos en que en el siglo XX, donde los avances científicos y de todo orden nos han hecho mucho más estrechamente interdependientes a nivel nacional y mundial, el individualismo debe convertirse en una cosa muy diferente de aquel dicho que reza cada uno para sí y que el diablo se entienda con el último. Si el lector o quien esto escribe tuviéramos una granja para labrar en el lindero del bosque hace 200 años, o contáramos con un pequeño capital que nos permitiera iniciar un nuevo negocio en el siglo pasado, la filosofía de cada hombre para sí habría revelado lo mejor de nosotros y hubiera resultado beneficioso para la comunidad. Pero ¿cómo va a funcionar un individualismo competitivo de esta naturaleza en una época en la que incluso las esposas de los ejecutivos pasan por un tamiz para comprobar si se ajustan a los patrones? El esfuerzo de una persona para obtener ventajas para sí, en definitiva, no contribuye demasiado al bien común si no pone un acento igual en el bienestar de la sociedad. Además, este tipo de competencia individual, en la que los fracasos de uno se convierten en éxitos para otro, porque lo impulsan en su ascensión de la escala social, provoca muchos problemas psicológicos. Hace de cada hombre un enemigo potencial para su vecino, engendra mucha hostilidad y resentimiento interpersonal y aumenta en gran medida nuestra ansiedad y aislamiento de los demás. Como quiera que esta hostilidad está casi a flor de piel en las últimas décadas, hemos tratado de taparla por medio de diferentes ardides, por ejemplo, haciéndonos adherentes a todo tipo de organizaciones al servicio de la comunidad, asociándonos a los Rotary Club entre 1920 y 1930, siendo buenas personas, logrando el aprecio de todos, etc. Pero tarde o temprano, los conflictos afloraron a la superficie. Esta es la característica principal de la obra de Arthur Miller, La muerte de un viajante, representada con belleza y dramatismo en la figura de Willy Loman. Willy había aprendido, y así lo había enseñado a sus hijos, que las metas a perseguir eran destacarse sobre el que está al lado y hacerse rico, y que esto requería iniciativa. Cuando los chicos roban pelotas y maderos, Willy, aunque sostiene de dientes afuera la idea de que debe reprenderlos, se siente complacido por el hecho de que tengan personalidad destemida y remarca que el entrenador los felicitará probablemente por su iniciativa. Su amigo le recuerda que las cárceles están llenas de caracteres destemidos, pero Willy le replica que la bolsa de valores también. Willy intenta encubrir su competitividad, como la mayoría de los hombres de hace 3 o 4 décadas, siendo agradable. Cuando por ser un hombre de edad provecta va a parar al cajón del polvo en virtud de un cambio de política de su compañía, Willy cae presa de una gran perplejidad y no hace más que repetirse: pero yo era el más apreciado. Su confusión en este conflicto de valores, ¿por qué no funciona lo que le enseñaron?, va en aumento hasta culminar con su muerte por suicidio. Al pie de la tumba, uno de sus hijos continúa insistiendo: tenía un sueño hermoso, convertirse en el número 1. Pero el otro ve con claridad la contradicción a la que conduce una confusión de valores de aquella naturaleza
cuando dice nunca supo quién era. La segunda creencia fundamental de nuestra época moderna ha sido la fe en la razón individual. Esta creencia, introducida en el Renacimiento, al igual que aquella otra en el valor de la competencia individual que hemos visto ya, rindió extraordinarios frutos a las especulaciones filosóficas del iluminismo del siglo XVII y sirvió como fundamento para los avances científicos y para los movimientos en pro de la educación universal. En los primeros siglos de nuestra era, razón individual quería decir también razón universal. Era un desafío para cada persona inteligente descubrir los principios universales que permitieran vivir felices a todos los hombres. Pero de nuevo se hizo aparente un cambio en el siglo XIX. Psicológicamente, la razón acabó separándose de la emoción y de la voluntad. La división de la personalidad la preparó Descartes con su famosa dicotomía entre el cuerpo y la mente, que seguirá nuestras huellas a lo largo de este libro, pero sus consecuencias no cobraron vigencia plena hasta el siglo pasado. Para el hombre de fines del siglo XIX y principios del actual, la razón aparece como dando respuesta a todos los problemas. Al poder de la voluntad se le atribuye su efectivización. Y a las emociones, bueno, por lo general, éstas estorbaban y era mejor reprimirlas. He aquí entonces que encontramos a la razón, ahora transformada en racionalización intelectual, puesta al servicio de la compartimentalización de la personalidad, con las consiguientes represiones y conflictos entre instinto, yo y superyo que Freud descubrió con tanto acierto. Cuando Spinoza utilizó en el siglo XVII la palabra razón, quería significar una actitud frente a la vida en la que la mente unía las emociones con las metas morales y otros aspectos del hombre como totalidad. Cuando la gente de esta época utiliza el término razón, casi siempre está implícita una división de la personalidad. De una u otra manera, su pregunta es esta: ¿debo seguir a la razón o dar rienda suelta a las pasiones y necesidades de los sentimientos? ¿O ser fiel a mis deberes morales? La creencia en la razón y la competencia individual que hemos estado viendo es la que en realidad ha conducido el desarrollo moderno de Occidente y no representa necesariamente los valores ideales. Sin duda, los valores aceptados como ideales por la mayoría de las personas han sido los de la tradición judeo-cristiana aliados al humanismo ético, cuyos preceptos consisten en amar al prójimo y servir a la comunidad, entre otros. En general, estos valores se han enseñado en las iglesias y escuelas al mismo tiempo que se ponía énfasis en la competencia y en la razón individual. Se puede comprobar la tenue influencia de los valores de servicio y amor que se manifiestan en una forma diluida en los clubes de ayuda y en la gran importancia que se le concede al ser agradable. Realmente los dos grupos de valores mencionados, uno de ellos que se remonta varios siglos atrás a las fuentes de nuestras tradiciones éticas y religiosas en la antigua Palestina y en la clásica Grecia, y el otro surgido con el Renacimiento, estuvieron unidos hasta un punto considerable. Por ejemplo, el protestantismo,
que fue la vertiente religiosa de la revolución cultural que acompañó al Renacimiento, expresó el nuevo individualismo al acentuar el derecho y la capacidad de cada persona a encontrar la verdad religiosa por sí misma. Habría mucho que decir a favor del matrimonio, y durante varios siglos las disputas entre los esposos se resolvieron bastante bien. A causa de que el ideal de hermandad del hombre estaba en gran medida secundado por la competencia económica, se produjeron enormes progresos en el campo de las ciencias, y las nuevas fábricas y el movimiento más intenso de las ruedas de la industria incrementaron sobremanera el bienestar material y la salud física del hombre, hasta el punto de que por primera vez en la historia, nuestras fábricas y nuestra ciencia pueden producir en la actualidad tan gran cantidad de bienes que nos permiten borrar de la faz del planeta el hambre y las necesidades materiales. Se podría muy bien haber argumentado que la ciencia y la industria competitiva acercaron a la humanidad aún más a sus ideales éticos de la fraternidad universal. Pero en las últimas décadas se hizo evidente que este matrimonio está lleno de conflictos y va con rumbo a un reacondicionamiento o al divorcio. Porque en la actualidad, poner el acento en que una persona trate de sobrepasar a la otra, ya sea logrando un mayor puntaje o mayor cantidad de medallas en la escuela, u obteniendo una prueba de la salvación eterna por tener éxito económico, bloquea en gran medida la posibilidad de amar al prójimo. Y, como se verá más adelante, obstruye el amor entre el hermano y la hermana y entre el esposo y la esposa dentro de una familia. Además, desde que nuestro planeta se convirtió literalmente en un mundo, merced a los avances científicos e industriales, el énfasis en la competencia individual que hemos heredado es tan obsoleto como si cada hombre enviara la correspondencia personal por medio de su propio mensajero. La postrer erupción que mostró las contradicciones subyacentes de nuestra sociedad fue el totalitarismo fascista, en el que los valores judeocristianos, y en particular el valor de la persona, se escarnecieron en una desbordante eclosión de barbarismo. Algunos lectores pueden pensar que muchas de las cuestiones previas se establecieron de manera equivocada, y quizá pregunten por qué el esfuerzo económico va necesariamente en contra de nuestros semejantes y en contra de la emoción. Es posible, pero la característica de una época de cambio como la que vivimos es precisamente que todos hacemos preguntas equivocadas. Las viejas metas, criterios y principios permanecen todavía en nuestra mente y en nuestros hábitos, pero no encajan, y por eso la mayoría de la gente está eternamente frustrada por hacer preguntas que nunca le conducirán a la respuesta correcta, o se pierden en una mezcolanza de respuestas contradictorias porque la razón opera mientras uno se dirige al aula, la emoción cuando visita a su amor, el poder de la voluntad cuando se estudia para un examen y los deberes religiosos en los funerales y en los domingos occidentales. Esta compartimentalización de los valores y de las metas conduce apresuradamente a un socavamiento de la unidad de la personalidad, y la persona, en trozos por dentro y por fuera, no sabe qué camino seguir. Muchos de los grandes hombres que vivieron en las postrimerías del siglo XIX
y principios del XX vieron cómo se estaba produciendo la fragmentación de la persona. Henrik Ibsen reflejó en su literatura lo que pasaba. Paul Cézanne lo hizo en el arte, y Sigmund Freud por medio de la ciencia de la naturaleza humana. Cada uno de estos hombres proclamó que debemos encontrar una nueva unidad para nuestra vida. Ibsen mostró en su obra Casa de Muñecas que si el marido solo se interesa por los negocios y mantiene en compartimentos diferentes su trabajo y su familia como un buen banquero decimonónico y trata a su esposa como si fuera una muñeca, el hogar se vendrá abajo. Cézanne arremetió contra el arte sentimental y artificioso del siglo XIX y enseñó que éste debe estar acorde con las auténticas realidades de la vida y que la belleza tiene más que ver con la integridad que con la lindeza. Freud puso de manifiesto que si las personas reprimían sus emociones y trataban de actuar como si el sexo y la angustia no existieran, terminaban neuróticas, y elaboró una nueva técnica para sacar a la luz los niveles irracionales e inconscientes más profundos de la personalidad que habían sido anulados, ayudando de este modo a la persona a convertirse en una totalidad de pensamiento, sentimiento, voluntad. Tuvo tanta importancia el trabajo realizado por Ibsen, Cézanne y Freud, que muchos suelen decir que fueron profetas de nuestra época. En realidad, la contribución de cada uno de ellos es quizá la más importante en su respectivo campo. ¿Pero acaso no fueron, en cierto modo, los últimos grandes hombres de la época anterior, más bien que los primeros de la nueva? Porque detrás de ellos están los valores y metas de los últimos 3 siglos. Y pese a la importancia y consistencia de sus nuevas técnicas, sus metas estuvieron acordes con su tiempo y vivieron antes de la era de la vaciedad. Ahora se está viendo que, desafortunadamente, los profetas de este último tercio del siglo XX fueron Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche y Franz Kafka. Digo desafortunadamente porque esto significa que nuestra tarea es mucho más difícil. Cada uno de estos hombres previó la destrucción de los valores que se iba a producir en nuestra época, la soledad, la vacuidad y la ansiedad que nos engullirían en el siglo XX. Cada uno de ellos vio que no podemos anclarnos en las metas del pasado. Los 3 se verán citados con frecuencia en este libro, no porque sean intrínsecamente los hombres más sabios de la historia, sino porque cada uno de ellos previó con gran discernimiento y profundidad los dilemas particulares que enfrenta en la actualidad toda persona inteligente. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, denunció que la ciencia de finales del siglo pasado se estaba convirtiendo en una fábrica y temió que los grandes avances técnicos del hombre, sin un enriquecimiento paralelo de la ética y un aumento de la autocomprensión, nos llevaran al nihilismo. Profiriendo advertencias proféticas acerca de lo que pasaría en el siglo XX, escribió una parábola sobre la muerte de Dios. Es la alucinante historia de un loco que corre por la plaza de una ciudad gritando ¿dónde está Dios? La gente que lo rodeaba no creía en él, con mayúscula, y riéndose decía que quizás se había ido de viaje o había emigrado. El loco entonces volvió a gritar
¿En qué lugar está Dios? Yo se los voy a decir. Lo hemos matado, tú y yo. ¿Pero por qué lo hemos hecho? ¿Quién nos dio la esponja para borrar por entero el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos a la tierra de su sol? ¿Hacia dónde vamos ahora? Lejos de todos los soles. ¿No estamos cayendo sin cesar hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, en todas direcciones? ¿Existen todavía el arriba y el abajo? ¿No vagamos como por una infinita nada? ¿No sentimos el aliento del espacio vacío? ¿No hace ahora más frío? ¿No está empezando a cubrirlo todo una noche interminable? Dios está muerto. Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. En este punto el loco se quedó callado y volvió a mirar a sus oyentes. Todos permanecían en silencio y lo miraban a su vez. Vengo antes de tiempo, dijo entonces. Este tremendo acontecimiento está aún en vías de producirse. Nietzsche no está propiciando una vuelta a la creencia convencional en Dios, sino que está señalando lo que ocurre cuando una sociedad pierde su centro de valores. Las oleadas de masacres, de vandalismo y las tiranías de este último tercio del siglo XX confirman su profecía. El tremendo acontecimiento estaba en camino. Una aterradora noche de barbarie nos cubrió cuando fueron tan escarnecidos los valores humanísticos y judeocristianos. La salida, dice Nietzsche, es encontrar de nuevo un centro de valores, lo que él denomina revalorización o replanteamiento de todos los valores. Revalorización de todos los valores, proclama, es mi fórmula para un acto esencial de autoexamen por parte de la humanidad. El resultado final es que los valores y metas que proporcionaron siglos atrás un centro unificador ya no resultan convincentes por más tiempo en la época moderna. Todavía no hemos encontrado el nuevo centro que nos permita elegir constructivamente nuestras metas y de este modo superar el penoso azoramiento y la ansiedad de no saber qué camino tomar.